Hola, este es el Doctor Grande. La pregunta de hoy es, ¿puedo analizar el caso de Richard y Cherie Spencer? Recordatorio, no estoy diagnosticando a nadie, solo especulando sobre lo que podría estar sucediendo en una situación así. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y considera apoyarme en Patreon. Pondré el enlace a Patreon en la descripción de este video. Examinaré el contexto de este caso, la cronología del delito, y ofreceré mi análisis. Richard Spencer nació en los años 70 y vivió en Inglaterra. Cuando tenía 9 años, su madre murió de cáncer. En el año 2000, Richard conoció a una mujer de 22 años llamada Cherie. Comenzaron a vivir juntos. En un momento vivieron en Londres. En 2009, viajaron a Tailandia y se casaron. Richard tenía un buen trabajo, donde ganaba 6 cifras. Cherie trabajaba para el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Su Majestad. Ella era una gerente de proyecto involucrada con estrategia y rendimiento. Finalmente, la pareja terminó en Bubbwith, a medio kilómetro al sur de York. Habitaban una vivienda de 7 cuartos. La pareja tuvo una hija en 2015 y tendrían 2 hijas más. Pasemos a la cronología del crimen. Richard habló sobre sus experiencias con su esposa Cherie en un documental titulado Mi esposa, mi abusadora, el metraje secreto. Este documental se emitió en el Canal 5 del Reino Unido. Según Richard y otros presentados en el documental, esto es lo que sucedió durante su tiempo con Cherie. Al comienzo de la relación, Cherie era agradable casi todo el tiempo. Sin embargo, con el tiempo se tornó violenta. Cherie consumía mucho alcohol. A veces tomaba 3 botellas de vino al día. Antes de finalmente usar la fertilización in vitro, la pareja intentó tener hijos por un tiempo sin éxito. Con la esperanza de aumentar sus posibilidades de quedar embarazada, Cherie comenzó a pedir más sexo. Richard encontró que el sexo carecía de amor y comenzó a temer la actividad. Como una forma de insultarlo, su esposa lo acusó de no ser un hombre. Anne le recordaba que no había logrado embarazarla. Durante un incidente en abril de 2020, Cherie golpeó a Richard en la oreja con una botella de vino. Después, él le comentó que su oreja le dolía mucho. Ella le ordenó que dejara de hablar de eso, y le golpeó en esa misma oreja. Richard estaba en mucho dolor, y le rogó que parara. En este punto, ella le dio una patada en la oreja, causándole aún más agonía. Cherie amenazó con romper un espejo en el baño, cortarse con el vidrio, y acusar falsamente a Richard de atacarla. Lo siguiente sería una orden de restricción contra él, y ya no sería parte de la familia. En un esfuerzo por demostrar que estaba seria, Cherie incluso fue a una ventana y gritó declaraciones como, «Richard, deja de golpearme», para que los vecinos pudieran oírlo. Cherie afirmó que era más inteligente que Richard, y él nunca podría ganarle. En otro incidente, Richard estaba sentado en el piso del dormitorio de la pareja. Normalmente se habría sentado en la cama, pero su esposa no lo permitió, insistiendo en que ella la había pagado, por lo que era suya. Entró al baño por un momento y salió. En este punto, Cherie defecó en la cabeza de Richard. Y dijo, «Limpia mi mierda». En otra ocasión, Cherie amenazó a Richard con un cuchillo en la garganta. Además de estos incidentes, Cherie había maltratado a Richard muchas otras veces. Algunos ejemplos: Cherie rompió huevos en la cabeza de Richard y los empujó hacia su cara. Cherie insultó a Richard diciendo, «Eres un pequeño en blanco». Le dijo que todos estaban hartos de él y afirmó que no tenía el sentido común en blanco para hacer algo artístico o creativo. Cherie le dijo a una de sus hijas que Richard era un hombre pequeño horrible, y que se desharían de él pronto. Una vez Cherie instruyó a una de sus hijas para decir a los vecinos que papá es un hombre desagradable. Hubo varias ocasiones en las que Cherie golpeó, puñeteó y pateó a Richard. Con frecuencia se acobardaba y trataba de proteger su cara con las manos. Según un vecino, Cherie orinó en el asiento del coche de la familia Spencer y dañó los neumáticos del coche con un cuchillo. Richard tenía cámaras en un dormitorio y en una sala de juegos de su casa. Estas cámaras capturaron a Cherie maltratando a Richard durante el transcurso de los años.
Además, Richard grabó usando su teléfono celular y tomó fotografías de las lesiones que sufrió por los ataques de Cherie. En total, Richard había acumulado 36 clips de video, 9 grabaciones de teléfono celular y 43 fotografías de sus lesiones. Después de compartir videos con un amigo, su amigo fue a la policía sin el permiso de Richard y les mostró los videos. En junio de 2021, Cherie fue arrestada e imprudentemente decidió hablar con la policía. Esto es lo que les dijo. Cherie afirmó que Richard había consumido alcohol, no era un esposo de apoyo y la arrastró por el cabello. Reconoció ser la perpetradora algunas veces, pero argumentó que también era una víctima, como si la ofensa fuera mutua y equilibrada. Para explicar las marcas de mordiscos en el cuerpo de Richard que aparecen en las fotografías, Cherie dijo que eran de naturaleza sexual. Cuando se le preguntó si podía producir fotos de sus lesiones, al igual que Richard hizo con las suyas, Cherie afirmó que las había eliminado de su teléfono. La policía confrontó a Cherie con un video de ella amenazando a Richard con un cuchillo, pero accidentalmente reprodujeron el video sin sonido. Resulta que esto funcionó a favor de la policía. Cuando Cherie vio el video sin sonido, explicó que tenía el cuchillo porque quería dárselo a Richard. Él había amenazado con matarla, así que iba a entregarle el cuchillo e invitarlo a cumplir con su amenaza. Al reproducir el video con sonido, se escuchó a Cherie advirtiendo a Richard. En un momento, cuando se refería a su comportamiento, ella afirmó: «Vergüenza, se necesita ese nivel de violencia». El audio probó que Cherie mintió a la policía. Cherie fue encarcelada, pero luego liberada bajo fianza. Mientras esperaba el juicio, afirmó repetidamente que era una víctima. A pesar de esto, en febrero de 2023, Cherie Spencer, de 45 años, se declaró culpable de 3 cargos de asalto que ocasionaron daño corporal real. Esto fue por violencia física que ocurrió en enero y abril de 2020. Cherie también se declaró culpable de comportamiento coercitivo y controlador en una relación íntima o familiar. Esto fue por su comportamiento entre enero de 2016 y junio de 2021. Fue condenada a 4 años de prisión, pero podría obtener libertad condicional en febrero de 2025 después de cumplir solo 2 años. Richard continuó con su vida y halló una nueva pareja. Vive en Yorkshire. Reconoció que fue manipulado por Cherie. Ella había logrado convencerlo de que él era responsable de lo que sucedió. Su argumento era que el maltrato era justificable porque Richard la decepcionó. Ella lo aisló y lo controló de muchas maneras. Por ejemplo, ella le decía qué baño podía usar y en qué habitación podía dormir. A pesar de todo esto, Richard Spencer indicó que no tiene ira ni mala voluntad hacia Cherie. Ahora, pasando a mi análisis, ¿qué creo que pasó en este caso? Esto es solo una teoría, mi opinión. Al principio del matrimonio entre Richard y Cherie, Richard encontró a su esposa amable, considerada y cariñosa, pero también poseedora de un lado oscuro. Cuando ella comenzó a maltratarlo, él se alarmó, pero pensó que las cosas mejorarían. Después de que tuvieron hijos, él pensaba que Cherie mejoraría. Lamentablemente, eso no ocurrió. Al contrario, su conducta se tornó aún más alarmante. Después de que Richard perdió a su madre a una temprana edad, sintió la presión de contener sus emociones. Cuando Cherie lo provocaba, él no se enfadaba en respuesta. En un esfuerzo por minimizar las quejas y enmarcar su comportamiento como apropiado, Cherie le decía a Richard que era normal que las parejas discutieran. Su plan era hacerlo sentir excesivamente sensible y mezquino, como si se quejara de cada pequeña cosa. Una preocupación clave que tenía Richard se basaba en la amenaza de Cherie de que lo acusaría de hacerle daño. Richard reconoció que era físicamente más grande y fuerte que Cherie. Sabía que esto no jugaría a su favor con la policía. Cherie estaba explotando el sesgo inherente del sistema de justicia penal en cuanto a cómo se ve la violencia doméstica. Los hombres suelen ser los perpetradores con mayor frecuencia. Por ende, la policía suele ser más suspicaz con los hombres. Richard decidió lidiar con el maltrato en lugar de ir a la policía.
Cuando sabía que un ataque físico era inminente, cambiaba su camisa por algo que resistiría mejor el ataque, como una camisa sin botones. Utilizaba maquillaje para cubrir los moretones en su rostro, para poder dejar a sus hijas en la escuela sin atraer atención negativa. En ocasiones, Richard retenía a Cherie después de que ella lo atacaba, pero esto solo la hacía 10 veces más furiosa. Richard usualmente solo intentaba protegerse cuando Cherie era violenta. Por ejemplo, él se encogería en una bola. Richard aún esperaba que el maltrato se detuviera. Eso es todo lo que quería. No estaba interesado en la venganza. No estaba interesado en dañar la reputación de su esposa. Simplemente quería vivir en una casa donde no fuera un saco de boxeo. Mientras luchaba con el daño físico y verbal, Richard dudaba de sí mismo y de su posible papel en lo que estaba sucediendo. Esto es porque Cherie le decía constantemente que era su culpa. Ella estaba manipulándolo, diciendo que él en realidad estaba causando sus discusiones. Las tácticas de manipulación de Cherie contra Richard fueron tan efectivas que en algunas ocasiones consideró eliminar los videos que había acumulado. Si las hijas de Richard no hubieran presenciado lo que le estaba sucediendo, nunca habría hablado con nadie sobre lo que Cherie estaba haciendo. Valoraba su matrimonio y su familia, y estaba dispuesto a sufrir si era necesario. Cherie, por supuesto, actuó frente a sus hijas, y Richard sí se sintió obligado a compartir sus experiencias con un amigo. Esto finalmente llevó al arresto y condena de Cherie. Estar separado de Cherie puede haber causado emociones encontradas para Richard, como si estuviera ambivalente. En cierto modo, perdía a un ser querido. En otro sentido, había un tremendo peso fuera de sus hombros. Ahora la situación ya no estaba en su control. Correspondía al sistema de justicia penal lidiar con Cherie. Sus tácticas de manipulación pudieron funcionar con Richard, pero no con la policía. En cuanto a Cherie, su comportamiento es consistente con alguien que es egocéntrico, arrogante, condescendiente, vengativo, engañoso y que tenía un sentido de derecho. El alcohol era fundamental en la vida de Cherie. Solo empeoró su comportamiento. El consumo de alcohol precedió a muchos, si no todos, de los ataques contra Richard. Cherie se volvía agresiva y maliciosa cuando estaba intoxicada. Por alguna razón, Richard era el objetivo y no sus hijas. Quizás había algún enojo profundo hacia él, que era desbloqueado por el alcohol. Un elemento notable del comportamiento de Cherie es cómo se negó a cambiar. Cuando no estaba bebiendo, ella habría sabido sobre la violencia que perpetraba cuando estaba intoxicada. A pesar de saber esto, volvería a beber y se arriesgaría a tornarse violenta. Parece que a Cherie no le importaban realmente las consecuencias. Quería beber sin importar qué. Nada iba a detenerla. Cherie simplemente estaba con un compañero que no era confrontacional, amante de la paz y altamente vulnerable a la manipulación. Esto permitió a Cherie salir impune de sus crímenes por largo tiempo. Es posible que Cherie no estuviera contenta con Richard como esposo, pero probablemente sí como víctima. Es posible que Cherie tuviera la sensación de que era invencible. Podía hacer todo lo que quisiera, sin consecuencias. Sin embargo, Cherie simplemente llevó a Richard demasiado lejos. Todos tienen un límite. Ahora pasando a mis pensamientos finales. Richard tenía fe en que su esposa cambiaría, y le creyó cuando ella lo acusó de ser el problema en el matrimonio. Esto lo mantuvo en un círculo vicioso. Cherie confiaba en que Richard nunca la confrontaría de forma importante. Su reinado de terror sería eterno. Ambos estaban equivocados en sus suposiciones, y ambos aprendieron sobre su incorrección de la manera difícil. No todos son malas noticias para Cherie. Su trabajo en el sistema penitenciario era descubrir el impacto de la encarcelación en las familias. Ahora puede realizar investigaciones de primera mano a través de su mágico viaje por la prisión. Esas son mis reflexiones sobre el caso de Richard y Cherie Spencer. Por favor, coloque opiniones y pensamientos en la sección de comentarios. Siempre generan un diálogo interesante. Espero que mi análisis del tema te haya resultado informativo. Gracias por ver.